Tenés que invertir en tu comunicación como la habilidad más poderosa para transformar tu vida profesional. No hay otra. Te subiste al caballo, el caballo te tiró, te volvés a subir, te volvés a subir. Y si te da miedo, te volvés a subir con miedo. Porque las cosas que lográs en la vida no son por falta de miedo, son por superarlo y enfrentarlo. Bienvenido a Carrera Comercial. Te saluda Alfonso Mauricio. Gracias por estar conmigo en un espacio donde fusionamos la disciplina del atleta de alto rendimiento con la estrategia comercial del mundo real. Gracias por el tiempo en aceptar esta grabación, Virginia. Muy interesante el tema que vamos a tratar. Y me gustaría, tal vez aquel que está ahí teniendo los primeros segundos, ¿qué le dirías tú que va a aprender en esta conversación que vamos a tener? Va a aprender a subir su liderazgo y va a aprender a vender mejor a través de la voz y la comunicación. Genial. Virginia, ¿de qué parte de Argentina estás acompañándonos? Desde Buenos Aires. Wow, genial. Yo es primera vez que tengo este tema en el podcast y me pareció muy importante porque cuando estamos en ventas o somos emprendedores que también estamos vendiendo un servicio, podemos tener el mejor producto o el mejor servicio, pero nos cuesta hablar. ¿Por qué pensás vos que nos da miedo a expresarnos? Bueno, por distintos motivos. Miedo a que nos juzguen es uno de los más comunes. Miedo al que dirán, miedo al impostor, miedo al crítico interno, son los más frecuentes. A no ser suficiente. Al final estoy viendo que es mentalidad, porque tú puedes tener la confianza y te pones a estar expuesto a lo que te van a decir, te va a ir mal. Mauricio exponiendo, hablando en público, si es un gran tímido. Y ahí viene otro tema. Muchas veces existe el mito que solo los extrovertidos son buenos oradores. ¿Cómo puedes ayudar tú a esa persona que es tímida o introvertida a poder hablar en público? Bueno, ningún ser humano es al 100% introvertido o extrovertido. Dos porcentajes más de introversión y de extroversión. Para los tímidos, para los que tienen vergüenza, yo les enseño desde dos puntos. El primero es la parte de timidez. Es como aprendo a mostrarme, ¿no? Que es como una parte que la hago muy lúdica a través de mi programa Actúa tu Poder, que lo hago para empresas como para individuos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que en el cuerpo hay mucha información. Entonces, a medida que nosotros soltamos el cuerpo, empezamos a dejar un poquito de lado la timidez, porque lo que nos concentramos es en el mensaje que queremos dar, más que en nosotros mismos. Porque el tímido no tiene miedo a sino que por ahí no está tan habituado, porque es introvertido, a tener la luz del proyector encima como un extrovertido. La mayoría de los actores, la mayoría de las personas que vos vas a ver en el public speaking son grandes introvertidos y son los mejores comunicadores, más que los extrovertidos muchas veces. Fíjate que es bien cierto. Yo hace poco tuve a un chileno que él me decía, soy introvertido. Y yo cuando veo cómo manejan las entrevistas, como que fuera un alter ego, porque es completamente diferente. Entonces, es bien curioso. Sin embargo, volvemos a lo que hablamos al inicio. Es la mentalidad la que nos hace bloquearnos, ¿no? Es decir, primero te pones tú ese impedimento y no te das cuenta de lo que poder hacer. Sí, Exactamente. Pero me habías hecho otra pregunta. sí, fíjate que, bueno, tal vez alguien me puede decir, sí, introvertido y todo, pero ¿qué consejo pudieras como irme dando para ir venciendo la timidez? Podría decirnos esa persona que nos está viendo o está escuchando. Que se entrenen porque para vencer la timidez, no hay que dejar de ser tímido quizás, hay que entrenar esa confianza y esas técnicas para aprender a venderse y a mostrarse. Y ahí, ¿cómo hacemos, Virginia? Comenzamos a hablar frente al espejo, agarramos, digamos, nuestro script de lo que estamos vendiendo o qué hacer. Bueno, al principio cuando no tenés ningún conocimiento, nada, algo muy poderoso, una de las cosas que yo hago es proyectar la voz contra la pared, como para ir probando la profundidad de mi voz, para ir probando cómo suena en mi caja. Podés también hablar al espejo y practicar si tenés que un guión que memorizar. Podés practicar hablándole a alguien
que sea de tu entorno íntimo, puede ser un familiar, una madre, un padre, como para ir practicando, ¿no? Pero creo que es importante tener un feedback de alguien que sepa, lo estás diciendo muy rápido, porque por lo general cuando tenemos timidez o vergüenza es como que nos queremos sacar eso de encima. Entonces como aceleramos el ritmo Ujú. del speech. Y vaya, es bien interesante por el tema del feedback. Hoy me voy a proyectar. Estoy yo al momento de que mi jefe me pidió que acompañe y que yo haga una presentación y soy ese introvertido. O es mi Claro. primera vez que como emprendedor voy a presentar mi producto y servicio. ¿Cómo sería la forma adecuada de romper ese hielo? Porque puede ser alguien que comience por los nervios a estar hablando acerca del paisaje o a querer conectar para bajar esos nervios. ¿Qué sugieres tú para que ese primer paso nos ayude a posicionar bien nuestra charla? Bueno, si es para una charla, por ejemplo, para un emprendedor que tiene que hacer un pitch para vender un producto o un servicio, diría que los nervios te pueden traicionar porque puedes tartamudear, puedes tener en las manos transpiración, que te puede cortar la voz, pueden pasar muchas cosas y lo que sugiero es mucho entrenamiento primero en uno para ir ganando confianza antes de exponernos, no pensemos que memorizo un texto, lo practiqué con mi esposo y lo salgo mañana a hacer el pitch, porque los nervios me pueden traicionar, porque mientras estoy diciendo las cosas, me voy como, se van disparando esos pensamientos en pop-up, ¿viste? Como como en la computadora o en el celular, y es difícil seguir la narrativa mientras esos pensamientos se cuelan, ¿no? Entonces, primero mucho entrenamiento, uno, en el tono de voz, lo que va a decir, hacer muchos. Yo el año pasado, me acuerdo, entrené a un profesor universitario para que dé breve charla en el Festival Mundial de la Felicidad, y él estaba acostumbrado a hablar como profesor universitario, como cuando hablan los políticos, son diferentes tonalidades. Si nosotros queremos vender, tenemos que ser atractivos, interesantes, tenemos que romper el hielo con una pregunta poderosa. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al Caribe? Tácate. Y la persona o la audiencia se va a quedar como pensando, buscando la respuesta, mientras tú ya tienes su atención y puedes Mm, continuar con, por ejemplo, vamos a decir que estás vendiendo un paquete a la Riviera Maya. Pues ya tenés la atención. También otra forma para vencer el miedo, es en algún momento hacer pausa y tomar un vaso de agua, sobre todo si te olvidaste algo que está en la narrativa. En cuanto a tu pregunta, es diferente si hacemos un public speaking a si le tenemos que ofrecer a nuestro jefe colaborar en una presentación, porque para nosotros ofrecerle eso a un jefe, que es como el mecanismo inverso. Es decir, tu jefe tiene que verte capaz de ser tan bueno en tu trabajo que él te ofrezca que lo acompañes. Es como, yo siempre soy muy didáctica y hago este paralelo. Es como que yo no te voy a pedir que seas mi novio o mi pareja. Tú vas a verme que yo entro en el marco y me lo vas a pedir. Entonces yo ahí empiezo a negociar. ya, bien curioso eso. Hasta hacer ese cambio hace una diferencia completamente en nuestra forma de abordar eso. Bueno, hablamos la parte presencial que dijimos, esos como consejos. Pero tú sabes que así como estamos ahora de forma virtual, también tenemos reuniones con proveedores que muchas veces, o con clientes potenciales, que los hacemos por un Zoom, por un Google Meet y todo. También, ¿qué consejo das tú para mostrar esa seguridad al momento de estar llevando esa conversación y cómo podemos iniciar una charla sin que sea tan profesional, pero tampoco que no haga esa conexión humana que es importante al momento de tener un distanciamiento físico? Bueno, yo creo que cuanto más uno calibre sus superpoderes, sus dones, luego los puede ir potenciando, porque todos hablamos, pero ¿cuántos comunicamos? Hablar Cierto. habla cualquiera, pero lo que yo estoy comunicando, la profundidad de lo que yo estoy diciendo comienza antes que yo abra la boca, porque yo ya estoy comunicando
con mi presencia, con las caras que puedo poner, con mi silencio. Entonces, cuando se abre la cámara en un Zoom, como nos puede pasar a nosotros ya tenemos una conexión que no está explícitamente expuesta, pero está implícita. Y te lo voy a mostrar de la siguiente manera. Tienes una chomba, como decimos en Argentina, colorada. Y yo también estoy en colorado. Es Mm, visible y no es casualidad. Nosotros tenemos ya algo que se puede ver a través de los sentidos y algo que se puede percibir a través de tu conexión. Cuando tú más conectado estás con quién sos y qué venís a entregar al mundo, cuando se abra la cámara de esa reunión del Zoom, tú lo único que tienes que hacer es nada, o sea, ser tú. Puedes sonreír, puedes decir: poderoso. "Hola, buenos días, qué maravilloso día para charlar contigo, para comentarte esta propuesta que seguro va a ser de tu interés". Es muy simple. Claro, y digamos, para el que nos está escuchando, Virginia está haciendo diferentes facciones al momento de estar hablando y eso hace que el mensaje que ella me está dando va conectando como primer punto y segundo, toma mi atención, porque al estar viendo ese movimiento es como me está viendo, me está pidiendo que le siga el ritmo. Qué genial. Sí. Ahora, creo que con esto que estamos hablando vendría a complementar. Por lo que yo estoy viendo, nuestra presencia física es muy importante al momento de estar hablando, ya sea virtual, como lo dijiste, o también presencial. Pero ¿cómo hacer un equilibrio para que tampoco sobreexagerar y, ¿me entiendes? Mira, es muy curioso que me lo digas, porque yo en los entrenamientos siempre uno estira para un lado y para el otro hasta que encuentra el punto de lo que va a decir, el punto de equilibrio, sobre todo porque trabajo mucho para que las personas y los ejecutivos puedan encontrar esa parte lúdica teatral, que es actúa tu poder, para justamente provocar emociones, porque si vos querés vender, y no provocas en mí una emoción, yo no te voy a comprar. No te voy a comprar. Tiene que haber una emoción que tú despiertes en mí y puede ser a través del Ujú. storytelling, que es tan mágico, puede ser a través de los sentidos, puede ser a través de los silencios, pero tiene que haber algo. Si no, entonces yo a veces cuando ya me vas a ver en mi podcast, yo a veces voy a ver porque yo soy muy creativa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, digo, ¿alguien usa el perfume de Kenzo? No sé, puedo agarrar cualquier cosa que tenga sobre la mesa para partir y hacer disruptiva. O sea, no me importa ser diferente, no me importa que me juzguen. ¿Vos creés que este podcast no va a subir un montón en visualizaciones? Porque yo sea igual que la anterior o la que viene la semana que viene. O la gente se va a quedar hablando porque vio algo diferente. Claro. Claro, es la diferencia, lo disruptivo, lo que llama la atención, si no es otro Más de lo speaker mismo. más. Claro, sí. Y me voy quedando con eso que decís, porque al final en ventas, nuevamente, ya sea en el corporativo como emprendedor, muchos tienen ese temor. Es otro producto más, ya está saturado el mercado, pero cuando vos lo haces de forma diferente, cambia. Y te lo comparto. Yo cuando estaba con esa idea hace un par de años del podcast, eso me detenía, lo que tú decís, otro más, pero al final dije, ¿qué puede ofrecer Mauricio de diferente, sí, a un mismo tema? Y es la esencia. Me parece muy importante eso que has dicho. Tocaste el storytelling. ¿Cómo Sí. podemos ir incorporándolo el storytelling? Y para aquel que no sabe brevemente qué es el storytelling y por qué es valioso en nuestras conversaciones. Bueno, te lo voy a poner muy sencillo porque soy licenciada en familia y a veces estoy como muy cerca de los niños. Todos tuvimos una abuela o dos que nos contaron cuentos. Esos cuentos que nos contaron es storytelling. Hay algo que me estás contando que me produce emociones, sensaciones y un viaje. Entonces el storytelling es la oportunidad de viajar con la imaginación. Es tu abuela contándote un cuento. Entonces, ahora, a través del storytelling, grandes producciones como Disney, Pixar, Marvel, nos están contando historias. Y eso es lo que tenemos que hacer los que queremos salir a vender un producto o un servicio. Contar la historia del producto. Y contar primero tu historia. ¿Cuál es tu historia personal que te motiva a estar hoy frente a esta audiencia? Que te motiva hoy
a estar vendiendo rosas y no mates rosas, por ejemplo. Tenemos todos una historia y tus clientes quieren saberla para comprarte a ti y no a mí. Estaba siguiendo el hilo que decís. Y puedo estar yo, digamos, haciendo un storytelling y tal vez tenía practicada la idea, pero ¿qué hago si de repente me quedo en blanco y no sé hacia dónde seguir con mi idea para no perder la atención de mi audiencia? Bueno, muy importante saber no ser monocorde. Cuando queremos impactar, tenemos que saber cómo impostar la voz para ciertas palabras, cuáles son las palabras poderosas dentro de una conversación o dentro de de cuando uno es orador, porque no quiero decir todo el tiempo palabras en inglés, pero digo, es importante eso por un lado y por otro lado, es muy fácil si sos realmente transparente, si estás siendo quien sos, no te vas a olvidar. Y si te olvidas, retomás, porque sos vos, es tu historia. O sea, yo me voy a olvidar que me fui a vivir a París cuando tenía 16 años y que te lo estoy contando. La semana pasada mi newsletter de cómo le enseñé a Jim Carrey a hablar francés tuvo 14.000 impresiones. En todo el mundo la gente dijo, a ver cómo Virginia Mayo le enseñó a Jim Carrey a hablar francés. Y ahí lo primero que conté es, tenía 16 años, estaba en París, no sabía hablar francés, cero, 3 palabras sabía hablar. Llegué al liceo, entonces en la narrativa hay una forma de escribir que es amigable, porque no estoy intentando ser Gabriel García Márquez, estoy intentando que mi historia personal te convoque a decir, ¿sabés que yo no sabía hablar y la gente me empezó a entender? ¿Sabés que vos podés creer que sos tartamudo y que nunca vas a poder hablar? Y miralo al príncipe en Inglaterra, cómo aprendió a hablar, porque tuvo un mentor que le enseñó cómo ir a su voz antes del trauma. Sí. Oye, no puedo dejar de pensar en eso que estás diciendo de la historia, cómo fuiste llevando la narrativa. No dijiste explícitamente cuál era el problema, fuiste empatizando. Tuve esta situación, no sabía qué hacer, hice esto y queda uno atrapado en la narrativa, así, esperando qué más, qué más. Digamos, hoy cuando le ibas contando me quedaba como, ¿y qué más va a suceder? Sí, Tocaste algo que es bien curioso, otra limitante que nos puede dar, el hablar en otro idioma. sí, Mucha gente dice, es que no tengo el acento americano, digamos en el inglés. Y claro, dentro de Estados Unidos hay muchos acentos, en el del sí. sur, el de... ¿Cómo puedes tú, cuando estás hablando en otro idioma, tener esa confianza para siempre transmitir la importancia de tu mensaje y no estarte bloqueando que si estás teniendo un buen acento nativo? Bueno, hay ciertas culturas hispanoparlantes que tienen introyectado como más vergüenza a exponerse. Y hace poco también escribí sobre cómo Antonio Banderas aprendió a superar esa vergüenza. Él sabía que tenías fuerte, fuerte acento español y para aprender a hacer una de sus primeras películas, aprendió con fonética, que esto es cómo pronuncio las palabras aunque no sepa hablar el idioma extranjero. Y fue que filmó su primera película en 1992, lo hizo. Y tal fue el carisma que es lo que yo te digo, el cuerpo, la presencia de Antonio Banderas, que fue convocado para una un segundo casting, y él sabiendo que no sé hablar y cómo me van a pagar 50, no sé, $10 millones si ni siquiera puedo decir el texto. Entonces él tomó un entrenador primero para aprender desde la fonética, que es lo que hice yo para aprender francés, teniendo 16 años. Yo ya hablaba inglés, pero no hablaba francés. Y luego, ¿qué haces para superar esa vergüenza, esa creencia de que no soy suficientemente bueno? Habla, no tengas miedo ni quieras parecer que tengo el acento sureño, que tengo el acento bla. Vos vas a tener tu acento. Yo cuando hablo francés tengo muy poquito acento, pero tengo un poquito, porque no soy nativa. Lo aprendí de grande, de grande, a los 16, no tan grande. Pero digo, no lo aprendí a los 3 años. Entonces, tengo un poco de acento, pero hablo igual, la gente por ahí sabe que no soy nativa. ¿Y qué importa?
¿qué importa si yo no estoy acá para ser perfecta hablando en chino? Yo estoy acá para vender esta flor a los chinos. Y me tengo que parar frente a una cámara y tengo que decirlo y tengo que vender. Y el que no comunica pierde. Es bien importante y lo voy retomando en lo que vamos llevando la conversación, que es mucho la mentalidad, Virginia, al final, el tema de lo que nos puede ir bloqueando. Ahora, de tu experiencia, tú cuando has dado coaching a tus clientes o cuando has analizado a los mejores speakers, ¿hay algunas habilidades que tú has identificado que los hace diferentes para poder sobresalir en este arte de hablar en público? Sí, por ejemplo, vamos a tomar a alguien que todos conocemos probablemente porque es un colega, aunque yo estoy en otra faceta, pero Ismael Cala, él es periodista, él vivía en una isla, en Cuba, la gente tenía que salir igual que hoy, como tirándose al océano. Él tenía acento y si él hubiese creído que nunca iba a poder llegar a CNN porque tenía acento, no hubiese llegado. Lo que le importó fue perfeccionarse e invirtió, si vos me preguntás cómo hizo para llegar a CNN, y él lo cuenta cuando se lo preguntan, invirtió muchos miles de dólares en técnicas para aprender a hablar y vocalizar, igual que Gérard Depardieu, que es un actor, bueno, muy conocido mundialmente, es francés. Él venía del sur de Francia, de Marsella, solo hablaba lunfardo, o sea, mal, porque el lunfardo no, por ahí Edith Piaf podía cantar porque era cantar, y una de las cosas que yo enseño es a cantar los textos, porque así lo suavizás. Entonces, hay muchas técnicas y muchas formas, pero tenés que invertir en tu comunicación como la habilidad más poderosa para transformar tu vida profesional. No hay otra. ¿Qué crees tú que nos cuesta tanto invertir en nosotros mismos? Porque tenemos mentalidad de carencia, de latinos, de que no hay que pagar tanto, de que hay que ahorrar, de que hay muchas creencias, me parece, en el mundo, no solo por los latinos, pero digo, creencias que tenemos ahí que ni siquiera sabemos que tenemos, o que no hay que gastar, que esto no, que tenemos mucho de eso, porque también hay que trabajar sobre la abundancia. Yo me acuerdo en pandemia, cuando la gente se quedaba sin trabajo de forma masiva y muchos empezaban a emprender, yo con lo que más trabajaba era con cómo estás posicionado frente al dinero y a la abundancia. ¿Qué creencias limitantes tenés? Porque si las tenés y no las transformás, no vas a poder crecer. Vamos tomando demasiado, o mejor dicho, vamos hablando demasiado del tema de la mentalidad. ¿Cómo podemos ir trabajando esto? Porque se puede escuchar sencillo el tener ese cambio de mentalidad, pero veo que ya hablaste de la timidez, de tener mentalidad de temor, pero ¿cómo podemos ir haciendo esos pequeños pasos para tener ya una mentalidad de abundancia? Primero, si queremos ser autodidactas y como los filósofos, empezar a leer mucho acerca de estos temas, como por ejemplo el libro de Brian Tracy, Crees, Creás. Digo, podemos tomarnos a ver el Seminario de Phoenix que está colgado en YouTube, podemos leer libros, pero luego, creo yo, bajo mi experiencia, pero por favor hagan ustedes la suya y luego me cuentan, creo que es muy importante que nadie llega solo. O sea, todos necesitamos un mentor. Hay gente que tuvo un cuñado mentor, un padre mentor, un amigo mentor, pero los que no tuvieron tienen que contratar uno y tienen que invertir, porque si no, tardas más años. Si a mí me hubieran dicho esto a los 18, yo hoy estaría en el sillón de Oprah Winfrey. Ahí. Pero no, estoy llegando con Oprah, espero que no se jubile. Hoy que ya mencionaste a Ofra, tú eres periodista. Sí, Hay algún personaje que te hubiera gustado, esté vivo o muerto, que te hubiera gustado haber entrevistado? sí. Contame. Me hubiese gustado a Edith Piaf, me hubiese gustado entrevistar a Miguel de Unamuno, que es un escritor español. Me hubiese gustado entrevistar a Picasso, siempre artistas, porque el mundo es de los artistas. ¿Qué es lo que te inspira a ti para dar esas charlas o acompañar a tus clientes a mejorar en su técnica de habla? Me inspiró la gran capacidad
de reinventarme. Creo que yo cuando estoy mirando la edad que tengo, que en poquitos meses cumplí 50 años, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo dejar al mundo aparte de mi novela, ¿no? Mis hijos. ¿Qué les puedo dejar? Algo que es sencillo y todos tenemos, el poder de la comunicación. ¿Qué le quiero dejar al mundo? ¿Qué me motiva a levantarme todas las mañanas? Es primero a mejor comunicarme conmigo, a ser compasiva, a entender que no vale la pena en esta vida sufrir. Vale la pena venir a experimentar lo que viniste a hacer con tu propósito. Y si tu propósito no tiene voz, ¿cómo yo me voy a enterar? Voy viendo eso del propósito, pero no todo es lineal. Y las personas No. hay veces idealizan, ¿no? Alguien que tiene una vida lineal, no ha caído. Sí. Pero, ¿cómo podemos levantarnos de esa caída? Digamos, esa presentación que no nos fue bien, esa exposición que tuvimos con inversionistas y no Bueno. nos fue bien. ¿Cómo levantarnos de esa derrota, quiero ponerla así entre comillas, aunque nos da una gran lección? Mira, esto te lo voy a poner tan fácil. Te subiste al caballo. El caballo te tiró, te volvés a subir, te volvés a subir. Y si te da miedo, te volvés a subir con miedo. Porque las cosas que lográs en la vida no son por falta de miedo, son por superarlo y enfrentarlo. No sé si entre los clientes que tenés, guardando la confidencialidad, Sí. ¿podrías compartir alguna historia en la que brevemente de cómo pasó, digamos, de esa timidez a proyectar mayor seguridad y cómo le ayudó en su trabajo, ya sea en el corporativo o en su emprendimiento? A ver, a ver, a ver. No tengo solamente personas tímidas o con vergüenzas tengo, pero yo lo que diría es que el emprendedor, sobre todo, tiene tanto hambre de crecer, que no le queda de otras. No le queda otra que decir, voy con Virginia y sé que voy a apretar estas tuercas y voy a dar esa presentación y voy a saber pedir un aumento de sueldo. Y te digo más. A ver, Muchas personas no saben un talento oculto que yo tengo, que no está contarlo. oculto en TikTok, pero A que ver, oculto en LinkedIn y en otras de mis redes, que yo les enseño a las personas a trabajar mucho sobre el merecimiento, ¿no? Porque vos lo único que tenés que hacer es reclamarle al cielo tu parte de tu estrella. El universo tiene tu estrella, vos solamente se la tenés que reclamar y para reclamarla tenés que pedírsela a Dios, al universo. Y para eso tenés que tener una gran convicción espiritual de que nosotros acá venimos a dejar huella. ¿Y cómo vamos a dejar huella si no tenemos visión, si no tenemos claridad, si no sabemos para qué nos levantamos cada mañana y lo hacemos? Porque si yo trabajo solamente para ir al podcast de Oprah Winfrey, ya voy mal, porque eso es ego. O sea, yo me levanto y trabajo con cualquiera por igual, pero solamente hay clientes que tienen más poder adquisitivo para pagar el high ticket del entrenamiento y hay personas que no, pero yo soy la misma. Y lo que te voy a entrenar va a ser igual. Solo que hay personas que pueden pagar más veces, pero es lo mismo. Es lo mismo para mí sentarme a hablar con Emmanuel Macron que con Donald Trump. Ellos son diferentes, pero yo soy la misma. mencionaste el por qué, el levantarte y recordar eso. ¿Tú crees que es muy importante para nosotros saber nuestro por qué para poder tener mayor seguridad y de esa manera Sí. transmitir mejor nuestras ideas a la hora de hablar? Y sí, lo dice Simón Sinek. Es poderoso ese encontrar el porqué y muchas veces es lo más complicado, ¿cierto? Porque no sé, comenzando lo que tú estabas diciendo, podemos estar queriendo vender las bondades del producto Sí. y lo que hablamos hace un instante, pero ¿qué te va a diferenciar a ti de ese mar de proveedores que los puede estar haciendo? Me parece poderosa esa reflexión. Te voy a dar un tip para vos y toda tu audiencia. Si vos no A ver, sabés por dónde empezar, si tenés 50, 60, 40 o 18, hay una clave, una, que te va a llevar más rápido. Te digo cuál es. por favor. Fíjate a qué jugabas cuando eras niño. Está ahí. Ejemplo, jugabas al doctor, lo tuyo es la medicina.
¿Jugabas a hacer, no sé, las cuentas al supermercado, a que ser cajera? ¿Te gustan los números? ¿Jugabas a ser el zorro? ¿Te gusta la justicia? ¿Te gusta ser abogado? Por ejemplo. ¿Te gusta jugar a los autitos de carrera? Podría ser Colapinto. Tan difícil, si sabes jugar. Claro. Virginia, vamos llegando al final de nuestro entrenamiento y ha sido una conversación bien amena con bastante aprendizaje. Y me gustaría si puedes compartir 2 lecciones que te llevas tú de nuestra charla. Bueno, 2 lecciones. Primero, la humildad, que es muy importante tener un corazón humilde siempre, sabiendo que somos siempre aprendices de la vida. Y otro es la gratitud, porque yo estoy tan agradecida que me hayas convocado a tu podcast, que son dos lecciones que aprendí en estos minutos contigo. Gracias. Genial. Ahora, lo más importante, ¿dónde puede encontrarte aquella persona que ya quedó con esa inquietud, que quiere ser acompañado para mejorar su habilidad en hablar y perder el miedo y todo lo que estuvimos conversando? ¿Redes sociales? Bueno, estoy en birmayo.coach, estoy en LinkedIn, Virginia Malio, en TikTok igual, en YouTube igual, solo pongo mi nombre y me encuentran. Genial. Te agradezco el tiempo que le dedicaste a este episodio. Gracias a vos. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haberme acompañado en un nuevo entrenamiento. ¿Resonó contigo este episodio? Compártelo con alguien que lo pueda necesitar. También te invito a que te suscribas para que podamos hacer crecer la comunidad y todos entrenar en la carrera comercial.